Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El aire de la prisión estaba cargado de sudor, suciedad y silencio tenso. Los humanos capturados estaban alineados frente a los guerreros calíranos como piezas rotas de una civilización caída. El piso metálico bajo sus pies vibraba con el eco de botas pesadas. Soldados de piel azulada, ojos iridiscentes y miradas afiladas como cuchillas patrullaban entre ellos con desprecio en los labios. Atena caminaba como si fuera dueña del mundo. Su armadura negra relucía incluso bajo la tenue luz rojiza del hangar. Su capa ondeaba detrás de ella como una sombra viva. Su rostro, esculpido con una belleza fría y mortal, no mostraba emoción. Era conocida como la hoja silente. No porque no hablara, sino porque sus acciones cortaban más profundo que sus palabras. Se detuvo frente a uno de los prisioneros. Un humano, joven, de cabello oscuro, el cuerpo magullado y los labios agrietados. Pero sus ojos no encajaban con el resto. No eran los ojos de un derrotado. Él la miraba directamente, sin temor, sin sumisión. Como si la estuviera estudiando. Como si estuviera intentando entenderla. Como si no la viera como enemiga, sino como un misterio. ¿Qué miras, insecto? Su voz salió baja, cargada de veneno. Él no respondió. Solo sostuvo la mirada. Baja los ojos, humano. Aquí no tienes derecho a levantar la vista. Nada. Ni un parpadeo. Atena apretó los dientes. Dio un paso adelante. Su sombra cayó sobre él como una amenaza viva. Te hablo, dijo, ya con furia contenida. Y entonces, sin previo aviso, lo escupió. Directo al rostro. La saliva le resbaló por la mejilla, mezclándose con una herida abierta que aún sangraba lentamente. Un murmullo sordo recorrió la línea de prisioneros. Algunos bajaron la vista con miedo. Otros se encogieron. Uno incluso vomitó del nerviosismo. Pero él, el humano, llevó una mano a su rostro, limpió la saliva con los dedos. Luego la observó como si analizara algo más profundo en aquel gesto. Lentamente, se la limpió en el pantalón, sin apartar la vista de ella. Y habló. No con odio. No con rabia. Sino con una calma insoportable. Me llamo Elías. Y no olvido rostros, ni escupitajos. Las palabras flotaron entre ellos como una amenaza cubierta de seda. Atena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No por miedo. No por desafío. Sino por algo más extraño, algo que no reconocía. Orgullo herido. Curiosidad. Irritación. Fascinación. Se giró de inmediato, sin responder. Caminó de nuevo por la fila, pero ya no con la misma frialdad. Sus pasos eran más rápidos. Sus pensamientos, desordenados. Había interrogado a miles, roto voluntades, ejecutado sin titubeos. ¿Por qué aquel humano le perturbaba? Cuando entró a su cámara personal, se quitó el casco con violencia. Lo lanzó sobre la mesa con un golpe sordo. Caminó de un lado a otro, furiosa consigo misma. Era solo un prisionero. Nada más. Nada. Y sin embargo, al cerrar los ojos, veía esos malditos ojos marrones. Claros. Directos. Humanos. Imbécil, murmuró, como si al insultarlo pudiera borrarlo de su mente. Pero no pudo. Esa noche, mientras Kalira dormía, mientras las luces del hangar palpitaban en silencio sobre las celdas, ella permaneció en vela, pensando en Elías. El hombre que no se arrodilló. El hombre que no bajó la mirada. El hombre que, incluso con su rostro manchado de desprecio, había logrado colarse en su mente sin permiso. Y, sin saberlo, en su corazón. El establo de las bestias celestes olía a cuero, sudor animal y silencio forzado. Era un lugar que la mayoría evitaba, pero Atena se lo había asignado a Elías con intenciones claras, mantenerlo lejos de los ojos del consejo y ponerlo en un sitio donde, con suerte, terminaría aplastado bajo una pata o desgarrado por un bramido. Una muerte accidental, limpia, sin necesidad de justificar nada. Pero los días pasaban, y Elías seguía con vida. Y no solo eso, los animales lo toleraban. Incluso la jumenta blindada del norte, una bestia tan temperamental que había lanzado a 3 calíranos por los aires, se acercaba a él con la cabeza gacha, como una criatura domesticada. Nadie entendía por qué. Atena tampoco. Al principio lo observaba desde la distancia, desde las cámaras de vigilancia, buscando el momento en que él fallara. Pero no fallaba. Lo veía hablar con las criaturas como si entendiera sus temores,
acariciar sin miedo sus cuellos llenos de escamas, dormir junto a ellas como un igual. Y lo más perturbador era que no fingía. No actuaba como un esclavo buscando impresionar. Solo, era. Un día lo confrontó en persona. Había llovido, la tierra estaba húmeda, los animales nerviosos. Elías limpiaba los bebedores con movimientos tranquilos. «No se te ha ordenado hablar con ellos», dijo ella sin saludar. «No hablo con ellos, general». «Ellos me escuchan», respondió sin alzar la vista. «No eres domador. Eres esclavo. Y aún así, respiro. Extraño, ¿no?». Atena dio un paso más cerca. La lluvia comenzaba a caer nuevamente, suave como susurros sobre el metal del techo. «Sigues vivo porque yo lo permito», dijo ella, esta vez con una amenaza clara en la voz. «¿Y por qué lo haces?», preguntó él, limpiándose las manos con un trapo. «¿Curiosidad? ¿Culpa? ¿O simplemente estás cansada de que todos se te arrodillen?». Las palabras la golpearon con fuerza inesperada. Nadie hablaba así. Ni siquiera sus iguales en la jerarquía militar. Pero él lo hacía sin arrogancia, sin desafío, como si de verdad creyera que podía decirle eso y salir caminando con vida. Ella se marchó sin responder. Pero esa noche volvió a mirar las grabaciones. Lo vio dormir bajo el ala del quimeco herido, un animal con mandíbula capaz de partir en dos a un soldado armado. Elías se había recostado con él, y el quimeco le había lamido la cara antes de quedarse dormido junto a su cuerpo. Las noches se hicieron rutina. Atena, inexplicablemente, comenzó a supervisarlo cada día. Se excusaba diciendo que nadie más era competente, pero incluso sus oficiales sabían que era una excusa barata. Nadie la enfrentaba. Pero todos lo notaban. El cambio vino una tarde. La alarma del establo sonó. Una de las bestias salvajes, el cotar gris, había roto las cadenas. Un monstruo de 3 metros con 4 cuernos curvos y garras como espadas. El caos se desató. 2 asistentes huyeron. Otro cayó desmayado. Atena llegó corriendo, lista para neutralizar con fuerza letal. Pero la escena que encontró la detuvo en seco. Elías tenía el cuerpo sangrando por una herida profunda en el hombro, pero mantenía sus manos abiertas, sin armas. El cotar resoplaba frente a él, furioso, pero no atacaba. Retrocedía. Elías hablaba en voz baja, sin miedo, mientras sus piernas temblaban por la pérdida de sangre. Cuando la bestia giró finalmente y volvió al rincón, Elías cayó de rodillas, sin energía. Atena corrió hacia él. Se arrodilló a su lado, lo tomó entre sus brazos. «¿Qué hiciste, maldito?», susurró, el aliento tembloroso. «Le dije que no tenía que pelear más, que ya nadie quería hacerle daño», respondió él, con voz débil. «Eres un imbécil. Un estúpido humano sin sentido de preservación». Elías sonrió, aunque tenía los labios manchados de sangre. «Y aún así, aquí estoy, en tus brazos». Ella lo miró. Por primera vez sin máscaras, sin órdenes, sin armadura. Su rostro se tensó. No podía entenderlo. Ese ser tan frágil, había hecho algo imposible. La bestia lo había escuchado. Se había calmado. Se había rendido. Como parte de ella lo estaba haciendo ahora. Llamó a los médicos, gritó órdenes, se quedó a su lado hasta que recuperó la conciencia. No delegó. No permitió que nadie lo tocara sin su aprobación. Y cuando él despertó, en la enfermería improvisada del hangar, lo primero que vio fue a Atena dormida en una silla, la cabeza inclinada, el rostro marcado por el cansancio. Elías giró el rostro lentamente, con una sonrisa silenciosa. «General», murmuró. Ella abrió los ojos al instante, como si lo hubiera estado esperando incluso en sueños. Lo miró. Él le sonrió. «Sigo respirando». Ella lo miró con una mezcla de fastidio y alivio. Se levantó lentamente, caminó hasta él y, sin decir una palabra, apoyó su frente contra la de él. En ese instante, algo que no podía nombrarse se selló entre ambos. No con una orden, ni con una promesa, sino con un lazo invisible que ya nadie podría cortar. Desde aquel día en la enfermería, algo invisible se deslizó entre los pasillos de la base. No se trataba de rumores, aún, pero sí de miradas. De silencios incómodos cada vez que Atena entraba a una sala y preguntaba por Elías. De movimientos bruscos en los labios de los oficiales cuando ella lo elegía para tareas que no le correspondían. Pero ninguno se atrevía a hablar. Porque todos veían cómo Elías volvía una y otra vez de misiones pesadas, del lodo, de la lluvia, de las fauces de bestias salvajes,
con la mirada entera y el cuerpo erguido. Y porque la mirada de Atena ya no era la misma cuando lo veía llegar. Una noche, él no regresó. El sol calígrano había caído, y el protocolo dictaba que todos los esclavos debían presentarse en sus zonas de descanso. Pero Elías no apareció. Atena lo buscó personalmente, de sección en sección, pasando por encima del reglamento. Lo encontró detrás del hangar de carga, sentado contra una estructura metálica oxidada, con la espalda herida y el rostro contraído por el dolor. Su camisa estaba rota, y un corte profundo surcaba desde el omóplato hasta la cadera. ¿Qué demonios haces aquí? ¿Por qué no reportaste? La voz de Atena sonó más desesperada que dura. No quise que me vieras así, respondió él con la voz apagada. Parecía debilidad. Ella se arrodilló frente a él sin dudar. Con manos firmes y rápidas comenzó a rasgar más la tela, dejando expuesta la carne herida. Eres un idiota, murmuró. No por estar herido, sino por pensar que eso te hace débil. Elías cerró los ojos al sentir el contacto de sus manos. Atena lavó la herida con agua purificada de su propio cantimplora, ignorando el temblor de su garganta al verlo apretar los dientes. No entiendo qué eres, dijo ella en voz baja mientras lo curaba. No eres un soldado. No eres calígrano. Y sin embargo, tienes más coraje que muchos de los que juraron lealtad a esta bandera. No soy nada, susurró él. Solo alguien que perdió todo. Hasta que te conocí. Ella detuvo el movimiento de sus manos. Lo miró fijamente. El silencio se volvió denso entre ellos. El viento soplaba débil, pero todo en ese momento parecía contenido. Como si el mundo se hubiera inclinado hacia un punto invisible entre sus respiraciones. ¿Qué ves cuando me miras, Elías? Preguntó Atena. Ya no como general. No como guerrera. Veo a alguien que sangra por dentro, pero nunca lo deja salir. A alguien que aprendió a esconderse detrás de órdenes y disciplina, porque si no lo hace, se rompe. ¿Y tú no estás roto? Preguntó con una voz que temblaba, a pesar de ella misma. Tal vez. Pero tú me estás juntando sin querer. El silencio volvió. Y esta vez, no fue incómodo. Fue como una caricia suspendida en el aire. Atena bajó la mirada. Sus dedos se deslizaron por su espalda vendada, por la piel marcada y tibia. Algo en su interior, algo que había estado enterrado durante años bajo capas de deber y acero, comenzó a removerse. No sabía si era deseo, o ternura, o la necesidad urgente de olvidar todo lo demás. Pero en ese instante, lo único que sabía era que no quería moverse de su lado. Se sentó junto a él. Elías se inclinó lentamente, dejando que su cabeza descansara en el hombro de ella. No como esclavo. No como subordinado. Sino como un hombre que encontraba, por primera vez en mucho tiempo, un refugio. Atena cerró los ojos. Y se permitió, durante unos minutos, respirar al mismo ritmo que él. A partir de esa noche, comenzaron a entrenar juntos. Oficialmente, Atena lo justificó como necesidad de supervivencia básica para los esclavos asignados a zonas de fauna agresiva. En realidad, era una excusa burda que nadie creyó. Pero nadie dijo nada. Porque ella no toleraba preguntas. Los entrenamientos eran intensos. Físicos. Íntimos, en el sentido más crudo de la palabra. Respiraciones mezcladas. Piel rozando piel. Cuerpos en tensión constante. Atena lo empujaba al límite, con la misma ferocidad con la que se empujaba a sí misma. Y Elías, la sorprendía cada día. No se rendía. No flaqueaba. Aprendía rápido. No solo el movimiento, sino el propósito detrás del movimiento. La intención oculta en cada golpe. Atena lo veía absorber todo con una concentración que solo había visto en los guerreros élite. Pero no era solo disciplina. Era algo más profundo. Él quería estar a la altura de ella. Y cada día, ella deseaba que él no lo hiciera, porque le aterraba lo que estaba sintiendo. Una noche, mientras practicaban en el centro de simulación, cayeron juntos al suelo, sudorosos, respirando con dificultad. Elías sobre ella, los ojos fijos, las manos temblando sobre sus costados. Ella no lo empujó. No le ordenó que se apartara. Lo miró. Y durante unos segundos que parecieron no tener fin, sus cuerpos se alinearon como piezas de un lenguaje olvidado. Sus labios se rozaron, apenas. Fue un contacto leve. Pero para ambos, fue como abrir una puerta sellada con fuego. No debería, susurró ella. Tampoco yo, dijo él. Pero no se movieron. Porque ambos sabían que ya no era una cuestión de deber.
ni de mando. Era algo más grande. Algo inevitable. El palacio interior de Kalira no conocía el sonido de la duda. Cada paso que resonaba entre sus columnas negras solía estar cargado de certeza, de decisiones inflexibles, de políticas sin corazón. Pero aquella mañana, cuando el eco de las botas de Draxil cruzó la sala principal del Consejo de Guerra, incluso las sombras parecían contener la respiración. Había sido el mentor de Atena. Había moldeado su frialdad, su fuerza, su arrogancia. Y cuando desapareció tras la guerra, nadie preguntó por qué. Algunos decían que había sido asignado a operaciones exteriores. Otros, que había sido castigado por crueldades incluso para los estándares calíranos. Nadie esperaba verlo regresar. Y mucho menos con esa sonrisa cruel al mirar a Atena. Ella lo recibió sin emociones visibles, pero por dentro, cada fibra de su cuerpo gritaba. No pensé que regresarías tan pronto, dijo ella. No pensé que te encontraría tan cambiada. Se observaban como depredadores viejos que ya no comparten territorio. Elías estaba en el fondo de la sala, de pie, con una túnica gris y una caja de suministros entre las manos. Cuando Draxil se giró ligeramente hacia él, algo en su mirada cambió. ¿Y esto? ¿Una mascota? Preguntó con tono venenoso. Una herramienta eficiente. Nada más, respondió Atena con frialdad. Pero la mentira sabía amarga en su lengua. Draxil sonrió. Lo entendió todo en un instante. Porque conocía a Atena mejor que nadie. Y porque conocía los peligros del afecto. Esa noche, los rumores se deslizaron como serpientes entre los pasillos. Que la hoja silente ya no cortaba igual. Que su juicio estaba empañado por piel terrestre y miradas suaves. Que la general calírana compartía más que órdenes con el humano capturado. Atena lo percibía. En los saludos vacíos, en las miradas largas de los oficiales, en el silencio incómodo cuando entraba en la sala de mando. Pero lo ignoraba. No porque no le importara, sino porque no iba a regalarle satisfacción a nadie. Solo a él. Solo a Elías. Una semana después, recibió una notificación sellada. Elías había sido citado a una zona restringida del bosque de entrenamiento para una revisión de conducta. Ella lo supo de inmediato. No era una prueba. Era una trampa. No pidió explicaciones. No solicitó aprobación. Robó una cápsula de desplazamiento y salió al bosque por su cuenta. El bosque era una zona salvaje, bajo control calírano, donde se entrenaban a los aspirantes de élite. Y también donde se ejecutaban purgas discretas sin dejar rastro. Cuando el aire comenzó a oler a electricidad y metal fundido, Atena supo que estaba cerca. Lo encontró en una pequeña grieta de piedra, rodeado por 5 soldados. Estaba herido. Respiraba con dificultad. Pero tenía una vara rota en las manos y sangre ajena en la camisa. Había luchado. Contra todos. ¡Alto! Rugió Atena, emergiendo como una tormenta de fuego. Draxil salió de entre los árboles, aplaudiendo lentamente, con una sonrisa que no contenía humor. Llegaste justo a tiempo para ver la verdad. Este humano no solo te ha debilitado, te ha condenado. Esto es ilegal, gruñó ella. Ni siquiera tienes autoridad para dictar condenas. ¿No lo entiendes? Ya la has dictado tú, Atena. Al amar algo que no pertenece a nuestro mundo, has renunciado al tuyo. Atena se acercó a Elías. Cayó de rodillas junto a él, le tomó el rostro con ambas manos. Su respiración era débil, pero sus ojos seguían fijos en ella. Manchados de sangre, de tierra, de verdad. Te dije que no morirías bajo mis órdenes, le susurró. Te lo juro. Draxil levantó su arco calírano. Lo tensó con fuerza. Apuntó, con calma letal, al centro del pecho de Atena. Elías lo vio. Y sin pensar, se giró. Se interpuso entre ambos. La flecha silbó a través del aire. Y se clavó en su espalda. El mundo se detuvo. Atena gritó, un sonido roto, brutal, inhumano. Su cuerpo tembló al sostenerlo. Él jadeaba, con dificultad, apretando los dientes. No, no ibas a morir tú, murmuró. No podía permitirlo. ¿Por qué? Susurró ella entre lágrimas que no podía contener. ¿Por qué lo hiciste? Porque eres lo único que me hizo sentir vivo otra vez. Ella lo abrazó con fuerza, su armadura raspándole la piel, su corazón golpeando desesperado contra su pecho. Luego se levantó. Su rostro se transformó. La hoja silente volvió a nacer en sus ojos. Avanzó hacia Draxil.
Acabas de romper la única parte de mí que aún te respetaba. Draxil retrocedió un paso, pero fue suficiente para sellar su destino. Athena no gritó, no habló, solo se movió. Como un cometa descendiendo, lo golpeó con una furia precisa. Le arrancó el arco de las manos, le quebró el brazo con un giro limpio. Lo derribó de una patada, y en un último movimiento, le plantó la rodilla en el pecho y la hoja contra la garganta. No vuelvas a tocar lo que yo amo, susurró. Y luego lo dejó allí, quebrado, sangrando, pero vivo. Porque la muerte habría sido demasiado generosa. Volvió a Elías. Él aún respiraba. Aún latía. Lo sostuvo entre sus brazos. El bosque temblaba bajo sus pies. Y en ese abrazo, entre la sangre y el dolor, entre el fuego de la traición y el miedo a perderlo, Athena supo algo con certeza. Ya no podía volver atrás. No importaba lo que el consejo decidiera. No importaba lo que su pueblo pensara. Amaba a ese humano. Y nadie, absolutamente nadie, iba a quitárselo. El cuerpo de Elías fue llevado en brazos por Athena hasta el búnker subterráneo, donde los antiguos protocolos médicos aún respondían a su código genético. Su armadura estaba hecha jirones, el metal fundido por la energía de la flecha que le había atravesado la espalda. Pero lo que ardía no era solo el daño físico. Era la sensación de haberlo perdido. Aunque respiraba, aunque sus ojos seguían abiertos, había algo frágil, colgando de un hilo invisible entre la vida y el final. Athena no soltó su mano en ningún momento. Los médicos llegaron a ella, pero ninguno se atrevió a arrancarlo de sus brazos. Ella los miró con una furia tan absoluta que incluso los más experimentados retrocedieron. Fue ella quien lo depositó sobre la camilla. Fue ella quien cortó su ropa quemada con sus propias cuchillas. Fue ella quien colocó la máscara de oxígeno sobre su rostro. Y cuando todos se retiraron, sin atreverse a interrumpir, se quedó sola junto a él. Sentada a su lado, lo observó dormir entre respiraciones lentas y dolorosas. No tenías que hacerlo, le dijo, sabiendo que no podía escucharla. Podrías haberme dejado morir. Y entonces no te estaría mirando así, como si fueras todo lo que me queda. Se inclinó, apoyó su frente sobre su pecho, escuchó su corazón tambaleante. Su piel estaba fría, pero aún la sentía viva. Recordó su primer entrenamiento. Elías cayendo al suelo y volviendo a levantarse con una sonrisa sucia. Recordó cómo tocaba a las criaturas, sin miedo, como si perteneciera a ellas desde antes de nacer. Recordó la noche en que sus labios se encontraron en silencio, y por primera vez, ella había dejado de pensar en batallas. Y ahora, gracias a él, entendía el valor de una guerra real. No por territorio, no por poder, sino por amor. Horas más tarde, el consejo se reunió en el nivel superior. Exigían su presencia. Las pantallas de mando escupían imágenes de lo ocurrido en el bosque. El ataque, el disparo, la rebelión implícita. Draxil, vendado y furioso, pedía juicio militar. Ha traicionado nuestras leyes, bramaba. Ha elegido a un enemigo por encima de su deber. La sala estaba llena de gritos y acusaciones. Pero cuando Athena entró, el silencio cayó como una cuchilla. Caminó al centro, sin armadura, con el uniforme básico desgarrado y las manos manchadas de sangre seca. Sí, dijo con voz firme. Lo amo. Y sí, me interpondré entre cualquiera que busque dañarlo, sea quien sea. Incluso si ese alguien lleva el escudo de Calira. Eso es una confesión de insubordinación, gruñó uno de los ancianos. No, respondió ella con calma peligrosa. Es una declaración de guerra contra un sistema podrido que olvida lo que significa proteger. Nadie se movió. Nadie supo qué decir. Ella dio un paso más. Han matado a inocentes, han abandonado a aliados, han glorificado el poder por encima de la compasión. Si eso es lo que ustedes llaman honor, entonces nunca lo tuve. Y no lo quiero. Un murmullo creció como un relámpago contenido. Algunos soldados en la sala bajaron la vista. Otros la miraban con un respeto que no sabían cómo ocultar. Draxil se levantó, con el rostro deformado por la ira. Entonces márchate. Fuera de esta base. Fuera de este planeta si es necesario. No me iré, dijo Athena sin pestañear. Me quedaré con él. Y cualquiera que intente quitármelo tendrá que pasar sobre mi cadáver. La amenaza no fue teatral. Fue real. Esa noche, la tormenta cayó sobre Calira. Draxil, movido por su sed de control, activó un protocolo de depuración interna,
convocando a tropas leales para tomar el ala médica y eliminar a Elías bajo el pretexto de amenaza biológica contaminante. Pero Atena ya lo esperaba. Estaba dentro, armada, sin dormir, los ojos inyectados en una rabia cristalina. Cuando los soldados entraron, no se encontraron con una mujer cansada. Se encontraron con un monstruo sagrado. Atena se movió entre ellos como una sombra de acero, sin darles tiempo a dudar. Su lanza brilló con fuego azul cuando desgarró el primer pecho. Esquivó balas, quebró huesos, desarmó a uno y lo usó como escudo para derribar a otros 3. Todo mientras Elías, aún inconsciente, respiraba al fondo, entre monitores y pulsos tenues. «No van a tocarlo», gritó. «No con vida». Uno de los soldados levantó el rifle hacia la camilla. Atena soltó un rugido, cruzó la sala en un instante y atravesó su armadura como si fuera papel. El cuerpo cayó con un golpe sordo. Silencio. Los demás retrocedieron. «Salgan», dijo con la voz quebrada. «Salgan o morirán». No hay más advertencias. Los sobrevivientes huyeron. La sangre manchaba las paredes blancas. El olor a pólvora era denso. Y en medio de ese infierno, Atena cayó de rodillas junto a Elías, jadeando. Entonces, escuchó una tos suave. Él se movía. Sus ojos se entreabrieron. «¿Qué pasó?», susurró. «Te salvaste». «Aún no entiendo cómo», respondió ella, con lágrimas contenidas. «¿Estás herida?». «Solo el corazón». Él alzó su mano con dificultad. Tocó su mejilla. «Entonces déjame curarlo», murmuró. «Pero, necesito que estés aquí cuando despierte de nuevo». «Aquí estaré», susurró ella. «Aunque el mundo arda». Y se inclinó. Y esta vez, el beso no fue fugaz. Fue largo. Fue desesperado. Fue verdad. Fue el sello de una guerra que ella estaba dispuesta a pelear sola si era necesario. Pero en ese instante, supo que ya no estaba sola. Porque él, aunque herido, aunque roto, aunque al borde de la muerte, le devolvía la vida solo con mirarla. El amanecer sobre Calira no fue rojo por el sol. Fue rojo por las banderas que comenzaron a arder. Durante generaciones, el emblema calírano se había mantenido incuestionable. Un símbolo de fuerza, supremacía y disciplina implacable. Pero esa mañana, algo cambió. No por una invasión. No por una conquista, sino por 2 corazones alineados contra un mundo que había olvidado el alma de la guerra. Atena emergió del ala médica con Elías a su lado. Él aún caminaba con lentitud, pero se mantenía erguido, vestido con una túnica de combate calírana, adaptada a su cuerpo humano. El corte en su espalda estaba cicatrizando, pero el fuego en sus ojos ardía más claro que nunca. Atena sostenía su lanza rota, el símbolo de su pasado. En su otra mano, la de él. No la soltó. Frente a ellos, la explanada principal del cuartel estaba cubierta de soldados. Draxil había lanzado un ultimátum. Atena debía entregarse. El humano debía ser ejecutado por desobedecer la cadena de mando y representar un peligro biológico y emocional para el imperio. Pero cuando ambos aparecieron, el silencio cubrió la plaza como una niebla gruesa. Muchos bajaron las armas. Otros, confundidos, dudaban. Había algo en sus rostros, en sus posturas, en la forma en que sus cuerpos se alineaban sin saberlo hacia la pareja que caminaba entre ellos. Algo en ellos hablaba sin necesidad de gritar. Draxil apareció en la terraza superior, con una armadura ceremonial reluciente y el rostro deformado por el odio. «Arresten a los 2. Ahora». Pero nadie se movió. Atena avanzó sin miedo, su voz se alzó como un latido vivo. «Si obedecen esta orden, entonces nunca fueron soldados. Solo sombras vacías». Las palabras flotaron. Un soldado joven cayó de rodillas. Un anciano bajó su casco. Otro dejó caer su rifle. Draxil dio un paso atrás, incrédulo. «¿Qué están haciendo? Somos calíranos. Somos superiores». Elías se adelantó un paso. Su voz no era fuerte, pero retumbó como un tambor. «No eres superior cuando matas lo que no entiendes. No eres fuerte cuando necesitas aplastar a quien simplemente ama». Draxil apretó los dientes. Levantó su arma. «Entonces morirán juntos». El disparo voló, pero no los alcanzó. Un capitán calírano se interpuso, bloqueando el impacto con su escudo. Lo miró con desprecio, y luego gritó para todos. «Draxil ha perdido el honor. Ha atacado sin juicio, sin duelo, sin verdad. La tradición exige justicia».
En cuestión de segundos, la plaza se transformó. No en una batalla, sino en una revolución. Draxil fue desarmado por su propia guardia. Lo esposaron, lo arrojaron al suelo. Su rostro ya no imponía respeto. Solo lástima. Atena no lo miró mientras era arrastrado. Solo tenía ojos para Elías. Se giró hacia él. Su pecho subía y bajaba con la respiración aún agitada, pero estaba sonriendo. Esa sonrisa humana que la había destruido desde el primer día. ¿Lo hicimos?, preguntó él, aún incrédulo. No lo hicimos, respondió ella. Lo estamos haciendo. Una semana después, la bandera cambió. No se destruyó el símbolo de Calira, pero se añadió uno nuevo junto a él, una figura con forma humana entrelazada con una lanza rota. Unión en lugar de dominio. Respeto en lugar de supremacía. Elías fue nombrado embajador oficial de la nueva coalición entre especies. Y Atena eligió un nuevo título, guardiana del equilibrio. Renunció al rango de general. Ya no necesitaba una jerarquía para proteger lo que amaba. Ni un ejército para sentirse fuerte. Vivieron en una zona alta del planeta, en una antigua torre de vigilancia transformada en hogar. Los días eran distintos. Sin protocolos. Sin gritos. Solo el sonido del viento, del entrenamiento voluntario, de los animales salvajes que ahora venían por sí solos a dormir junto a ellos. Cada mañana, ella se levantaba antes que él. Se colocaba una túnica ligera, salía a meditar en la terraza. Y cuando volvía, Elías ya la esperaba con una bebida caliente, con los labios listos para besarla sin pedir permiso. En las noches, cuando se acostaban juntos, no hablaban de guerras. Solo de sueños. De construir una academia donde ambos enseñarían a humanos y calíranos por igual. De tener, algún día, un hijo. Uno que llevara lo mejor de cada mundo. ¿Crees que sobreviviría en este planeta?, preguntó Elías una noche, abrazado a su espalda. Sobrevivirá porque lo protegeremos juntos, respondió ella, entrelazando sus dedos con los de él. Y porque nacerá del único acto que nunca nos pudieron quitar. ¿El amor? No. La elección de amar. Se giró y lo besó. Largo, calmo, verdadero. Y esa noche, Calira no conoció gritos, ni fuego, ni metal caliente. Solo la respiración de dos cuerpos envueltos en uno. Y la promesa, silenciosa pero eterna, de que cuando dos almas se encuentran en mitad del caos, ni el universo puede separarlas. Fin.